Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad, mis compañeras y yo vamos a hablar sobre las permanencias y los cambios políticos, económicos y sociales ocurridos entre 1930 y 1990 y su influencia en la conformación del Perú de hoy. Y también si la reforma agraria fue beneficiosa o no. Entre 1930 y 1990, el Perú atravesó un periodo de profundas transformaciones y persistencias en los ámbitos político, económico y social, que han dejado una huella indeleble en la configuración del país actual. Este intervalo histórico estuvo marcado por una situación de regímenes autoritarios y democráticos, reformas estructurales y crisis económicas, así como por significativos movimientos sociales y migratorios. Políticamente, el país experimentó una serie de gobiernos militares y civiles, destacando la Revolución Peruana en 1968, que implementó reformas agrarias y nacionalizaciones con el objetivo de redistribuir la riqueza y modernizar la economía. Sin embargo, estas medidas también generaron tensiones y resistencias que desembocaron una nueva crisis institucional. Económicamente, el país pasó de una dependencia en la exportación de materias primas a enfrentar una severa crisis en la década de 1980, conocida como la década perdida, caracterizada por hiperinflación, desempleo y endeudamiento externo. Esas dificultades económicas impulsaron reformas neoliberales a fines del periodo, buscando estabilizar la economía y fomentar la inversión. En el ámbito social se produjo una masiva migración del campo a la ciudad, especialmente hacia Lima, lo que dio lugar al crecimiento de las barriadas y una nueva configuración urbana, un fenómeno aleatorio en la estructura social y planteó nuevos desafíos en términos de servicios públicos y viviendas y empleo. A continuación les voy a hablar sobre los cambios y permanencias en el Perú de 1930 a 1990. En el ámbito político, los cambios que se pudieron observar fueron la inestabilidad política crónica. Desde el derrocamiento de Augusto Leguía en 1930, el país atravesó múltiples golpes de Estado, lo que generó una constante rotación de gobierno de facto y una débil institucionalidad democrática. También dentro de estos cambios podemos observar el militarismo. Los gobiernos militares de Manuel Odría, dentro del 1948 al 1956, y Juan Velasco Alvarado, de 1968 a 1975, marcaron etapas importantes, imponiendo regímenes autoritarios con discursos centrados en el orden y la transformación social y económica. También dentro de estos cambios observamos las reformas estructurales. Durante el régimen de Velasco se impulsaron profundas reformas desde el Estado, como la reformación agraria, la nacionalización de sectores estratégicos y una nueva concentración del rol del Estado en el desarrollo. Pasamos a las permanencias que hubo. Dentro de estas tenemos el centralismo. A pesar de los cambios de gobierno y las reformas, el poder político continuó concentrado en Lima, con escasa participación de las regiones. También tenemos la exclusión social. Los sectores populares, especialmente indígenas y campesinos, permanecieron al margen de las decisiones políticas, sin acceso real a los mecanismos de poder. También tenemos la intervención militar en la política. Las Fuerzas Armadas continuaron siendo un acto clave en la política nacional, tanto en gobiernos de facto como en procesos de transición. Pasamos al ámbito económico. Los cambios dentro de este fueron la sustitución de importaciones. Desde los años 50 se adoptó un modelo económico orientado a reducir la dependencia del extranjero mediante la producción local de bienes industriales. También las nacionalizaciones y reformas económicas.
Bajo el gobierno de Velasco se implementaron medidas radicales como la expropiación de empresas extranjeras en un intento de fortalecer la economía nacional. También la crisis económica de los 80, que se pudo observar durante el país, enfrentó una grave crisis, caracterizada por la hiperinflación, el incremento de la deuda extranjera y el colapso del modelo económico populista impulsado por el segundo gobierno de Alan García. A continuación, mi compañera les va a hablar sobre las permanencias. Seguimos con las pertenencias del ámbito económico. Durante todo el periodo, el Perú mantuvo un modelo económico primario de exportador basado en la venta de minerales como el cobre y el oro y productos agrícolas como el algodón y el azúcar. Esta dependencia lo hizo vulnerable a las crisis externas y limitó la diversificación económica. La desigual distribución de la tierra y la riqueza también persistió. Aunque hubo intentos de reforma, como la agraria, hasta fines de los años 60, una minoría controlaba la mayoría de tierras cultivables, mientras millones de campesinos seguían en la pobreza. Además, la industrialización fue débil y poco sostenida. Aunque hubo avances, no se logró consolidar un sector industrial competitivo y la producción se concentró en Lima sin integración con el interior del país. En el ámbito social hubo cambios. Uno de los cambios más importantes fue la migración del campo a la ciudad. Sobre todo desde los años 50, millones de personas buscaron mejores oportunidades en Lima, lo que transformó su estructura social y dio origen a nuevas formas de vida urbana, aunque también a una mayor desigualdad. Se amplió el acceso a la educación, especialmente en primaria y en zonas rurales. Sin embargo, persistieron grandes diferencias en la calidad educativa entre el campo y la ciudad. La reforma agraria de los años 70 fue un hito simbólico. Al buscar eliminar el latifundismo y devolver las tierras a los campesinos, aunque su implementación fue deficiente, marcó un cambio en la relación entre el Estado y el mundo rural, pero también surgieron movimientos sociales organizados como sindicatos y federaciones campesinas, que empezaron a exigir derechos y mayor inclusión en la vida política del país. Ahora, hablemos sobre una de las pertenencias en este ámbito. A pesar de estos cambios, continuó la desigualdad estructural, especialmente en el mundo rural e indígena. Los servicios básicos no llegaron de forma equitativa y muchas comunidades altoandinas y amazónicas siguieron marginadas. La discriminación étnica y cultural también persistió. Se mantuvo una visión excluyente hacia las poblaciones indígenas sin valorar sus culturas, lenguas ni formas de organización. Y finalmente las brechas en servicios como salud, educación, agua potable y transporte entre Lima y el resto del país reforzaron el centralismo y alimentaron la migración masiva. Gracias. Ahora hablaremos si fue beneficioso la reforma agraria. Desde el punto de vista político podemos decir que sí fue beneficioso. ¿Por qué? Porque se redujo el poder de la oligarquía terrateniente, ¿no? Se dio también el reconocimiento político a los campesinos y comunidades indígenas. A su vez, fortaleció el discurso de la justicia social en el Estado. Pero también se generó problemas, ¿no? En este caso se impuso una reforma desde el poder militar, sin plena participación popular, y también debilitó
los partidos tradicionales y contribuyó a la inestabilidad política. Desde el punto de vista económico podemos decir que fue beneficioso inicialmente, ¿no? Porque se redistribuyó la tierra a cientos de miles de familias campesinas. Se puso fin el dominio agrario improductivo, pero sin embargo no fue acompañada de la asistencia técnica, ni créditos ni infraestructura. La producción agrícola cayó en muchas zonas. Se formaron cooperativas que fueron mal gestionadas. Desde el punto de vista social, podemos decir que se tuvo logros importantes. Entre ellas tenemos que se reconoció la importancia del campesinado, ¿no? Se reivindicó los derechos sobre la tierra y dio impulso a nuevas organizaciones campesinas. Pero también tuvo sus límites, en las cuales decimos que muchas comunidades no recibieron tierras productivas. No se resolvió plenamente las desigualdades ni erradicó la pobreza rural. Y por último, generó conflictos por la administración de las tierras. Conclusión sobre la interpretación histórica y el legado en el Perú actual. Se puede decir que en la etapa de 1930 y 1990 fue fundamental para reconfigurar las estructuras del poder en el Perú. También la reforma agraria, pese a sus limitaciones, marcó el fin del dominio terrateniente y visibilizó a los sectores marginados del país. También la migración y las reformas sociales de este periodo transformaron la identidad del Perú, convirtiéndolo en un país más urbano, diverso y con mayores demandas de inclusión. Sin embargo, las permanencias como la desigualdad, el centralismo y la exclusión persisten hasta hoy. Gracias.